En un mundo donde el dinero suele dictar quién merece respeto, una simple gasolinera se convirtió en el escenario de una historia que nadie imaginaba. Él era un magnate multimillonario, arrogante, seguro de que todo podía comprarse con un fajo de billetes. Ella, una franelera humilde, con las manos manchadas de aceite pero con un corazón limpio y una dignidad inquebrantable. Cuando sus caminos se cruzaron, el destino desató un choque brutal, burla, humillación y unas palabras que lo atravesaron como un cuchillo. Lo que comenzó como desprecio, pronto se transformó en una lección de vida que haría tambalear la soberbia de un hombre que jamás había conocido un no. Y lo que nadie esperaba es que aquella lección abriría la puerta al amor más inesperado de todos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de estas historias que conmueven, sorprenden y dejan huella. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos que cambian corazones. La tarde caía sobre la ciudad y el cielo se teñía de tonos anaranjados. En medio del tráfico pesado, un rugido metálico atrajo la atención de todos. Una Ferrari roja cortaba el asfalto como una bestia de lujo. Al volante, Adrián Salvatierra, un magnate multimillonario famoso por sus inversiones en hoteles y constructoras, avanzaba con la seguridad de quien cree que el mundo entero le pertenece. Esa noche, después de una reunión con políticos y empresarios, decidió detenerse en una gasolinera modesta, apenas iluminada por faroles parpadeantes. Para Adrián, aquello era solo una parada rápida, casi una escena cómica en su rutina de excesos. Al descender del auto, ajustó su traje de diseñador y observó con desdén a la joven que se acercaba con el surtidor en las manos. Ella se llamaba Camila. Sus botas estaban cubiertas de polvo, su uniforme azul tenía manchas de aceite y su rostro mostraba el cansancio de un turno largo. Sin embargo, sus ojos marrones brillaban con una determinación que ningún lujo podía opacar. Mientras comenzaba a llenar el tanque, sintió la mirada del magnate recorriéndola de arriba abajo, como si evaluara un objeto de poco valor. ¿De verdad trabajas así?, dijo Adrián con una sonrisa burlona, soltando una carcajada ruidosa que hizo eco entre las bombas de gasolina. Estás cubierta de grasa. Parece que saliste de un taller, no de un trabajo respetable. Camila levantó la vista lentamente, sin miedo. Sus labios se curvaron en una media sonrisa, pero no de vergüenza. Era el gesto de alguien que no estaba dispuesta a agachar la cabeza. El aceite en mis manos significa esfuerzo digno, respondió con voz firme. Pero la arrogancia en la suya, señor, ¿qué significa? Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Los empleados que estaban cerca se miraron sorprendidos, incapaces de creer que alguien osara hablarle así a Adrián Salvatierra. El magnate quedó helado. Su primera reacción fue reírse de nuevo, indignado. ¿Quién se cree esta mujer para hablarme de esa manera?, pensó mientras sus cejas se fruncían. Sin embargo, algo en esas palabras quedó clavado en su pecho, como una astilla que no podía ignorar. Camila, en cambio, se dio la vuelta sin darle más importancia. Para ella, solo había dicho la verdad. Para él, aquello se convertiría en el principio de una tormenta interior que aún no sabía que estaba a punto de enfrentar. Adrián subió de nuevo a su Ferrari con el gesto endurecido. El rugido del motor opacó por unos segundos el murmullo de los clientes que lo observaban. Mientras aceleraba, su mente ardía de indignación. ¿Quién demonios se cree esa mujer para hablarme así? Yo soy Adrián Salvatierra, dueño de medio distrito financiero. No tiene derecho a juzgarme. Pero cuanto más repetía esas palabras, más fuerte resonaba la voz de Camila en su interior. El aceite en mis manos significa esfuerzo digno. La arrogancia en la suya, ¿qué significa? Era como si esas frases hubieran atravesado las murallas de soberbia
que llevaba años construyendo. Aquella noche, en el silencio de su mansión, la escena volvió a perseguirlo. Entre las paredes cubiertas de mármol, rodeado de obras de arte y copas de cristal, se miró en el espejo. Su reflejo, impecablemente vestido, le pareció vacío. Recordó la mirada de la franelera, seria, firme, imposible de quebrar. Se sintió pequeño, algo que no le ocurría desde hacía décadas. Los días siguientes no logró borrar esa sensación. Reuniones millonarias, cenas con políticos, viajes en jet privado. Nada lograba apartar de su mente la imagen de aquella mujer. Su risa arrogante, contrastada con la dignidad silenciosa de ella, lo carcomía. Finalmente, una semana después, Adrián tomó una decisión extraña para sí mismo. Condujo de nuevo hasta aquella gasolinera. Quería comprobar si Camila era real o si había exagerado todo en su cabeza. Al llegar, la encontró riendo con un niño que acompañaba a su madre. El uniforme seguía sucio, pero sus ojos brillaban como entonces. Adrián no se bajó del coche. Observó en silencio. Y por primera vez sintió que había algo en su vida que el dinero no podía comprar. Esa autenticidad que ella llevaba en la piel. Lo que no imaginaba era que su obsesión por entenderla lo llevaría a un camino donde sus certezas se derrumbarían, y su corazón, tan blindado, comenzaría a rendirse. La mansión de Adrián brillaba como un palacio en medio de la noche. Luces cálidas iluminaban los ventanales. Los pasillos estaban decorados con mármol y alfombras importadas, y las paredes exhibían cuadros de artistas famosos. Sin embargo, entre todo ese lujo, el magnate caminaba inquieto como un fantasma en su propia casa. La mansión de Adrián brillaba como un palacio en medio de la noche. Luces cálidas iluminaban los ventanales. Los pasillos estaban decorados con mármol y alfombras importadas, y las paredes exhibían cuadros de artistas famosos. Sin embargo, entre todo ese lujo, el magnate caminaba inquieto, como un fantasma en su propia casa. Encendió una copa de vino caro, pero el sabor no le provocó placer. Recordó la risa con la que humilló a Camila en la gasolinera, y cómo esa risa se convirtió en eco incómodo al recordar la firmeza de su respuesta. Cada rincón de su mansión parecía recordarle que estaba rodeado de cosas que no llenaban el vacío que sentía por dentro. Se detuvo frente a un enorme espejo antiguo. Ajustó su corbata, se observó con orgullo, pero algo en su reflejo lo incomodó. Los ojos que lo miraban de vuelta no eran los de un hombre seguro, sino los de alguien que había perdido el rumbo. ¿Y si ella tiene razón? ¿Y si lo único que tengo es arrogancia disfrazada de poder? Los recuerdos de su infancia volvieron de golpe, los días en que su padre trabajaba con las manos sucias de grasa en un pequeño taller mecánico. Adrián había jurado que nunca viviría así, que jamás volvería a sentir la humillación de la pobreza. Pero ahora, esa misma suciedad que despreciaba en Camila le recordaba al hombre que le enseñó el valor del esfuerzo. Con un suspiro frustrado, dejó la copa sobre la mesa y salió al balcón. La ciudad se extendía ante sus ojos como un mar de luces. Miles de personas luchaban cada día para sobrevivir, igual que Camila. Y él, con todo su imperio, ¿qué había hecho realmente? Acumular dinero, lujos y miedo en los demás. Adrián no lo sabía aún, pero esa noche marcaba el inicio de una transformación que cambiaría para siempre su manera de ver el mundo. Y también la manera en que vería a Camila. Los días pasaron y Adrián no logró quitarse de la mente aquella sensación incómoda. Su vida seguía llena de compromisos y lujos, pero cada vez que cerraba los ojos, la voz de Camila lo perseguía. No era una simple empleada de gasolinera. Era un espejo que le mostraba la parte de sí mismo que había enterrado hacía años. Una tarde, movido por una mezcla de curiosidad y desasosiego,
Tomó la carretera rumbo al barrio donde había crecido. Hacía décadas que no pisaba esas calles estrechas, donde los niños jugaban al fútbol con balones desgastados y los vecinos compartían la cena en la vereda. Su Ferrari contrastaba violentamente con el ambiente humilde. Detuvo el auto frente al viejo taller que había pertenecido a su padre. La fachada estaba derruida, las paredes manchadas de óxido, pero al cerrar los ojos pudo escuchar aún el eco de las herramientas, el olor a grasa y las carcajadas de aquel hombre que le enseñó a nunca rendirse. Sintió un nudo en la garganta. Había huido de ese pasado toda su vida, como si la pobreza fuera una mancha. En ese instante comprendió la fuerza detrás de las palabras de Camila. Ella no solo le había recordado la dignidad del trabajo, sino que le había devuelto un pedazo de sí mismo que creía olvidado. Al caer la noche, volvió a la gasolinera. Esta vez, no con la intención de humillarla ni de reafirmar su poder, sino de verla con otros ojos. La encontró trabajando como siempre, con las manos manchadas, pero con una sonrisa sincera mientras ayudaba a una anciana a cargar combustible. Adrián se quedó en silencio dentro del auto, observándola. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió superioridad, sintió respeto, y junto a ese respeto, una chispa que lo sorprendió, admiración y algo más. Lo que Adrián no sabía era que aquella chispa se convertiría en un incendio que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Camila estaba acostumbrada a las miradas despectivas. Desde que trabajaba en la gasolinera, había aprendido a ignorar las burlas de algunos clientes. Pero lo que nunca imaginó fue que aquel magnate, el mismo que la humilló días atrás, regresaría más de una vez. La primera vez pensó que era casualidad. La segunda, sospechó, pero a la tercera, cuando lo vio detenerse frente a la bomba que siempre atendía, comprendió que no era coincidencia. Adrián la observaba con un silencio extraño, como si buscara en ella algo que ni él mismo lograba definir. ¿Otra vez aquí?, preguntó Camila, cruzándose de brazos, con un gesto entre la ironía y la desconfianza. Digamos que me quedé pensando en lo que dijiste, respondió él, bajando la mirada por primera vez en mucho tiempo. La sinceridad de aquellas palabras la desarmó, aunque trató de no demostrarlo. Había algo diferente en su tono. Ya no era arrogante, sino humano, pero Camila no estaba dispuesta a dejarse engañar tan fácilmente. Las palabras son fáciles, señor Salvatierra. Lo difícil es vivir con ellas, replicó con firmeza. Adrián asintió en silencio. Cada encuentro con ella era como un golpe a su orgullo y al mismo tiempo un bálsamo para su vacío. Empezaba a descubrir que, en medio del olor a gasolina y el ruido de los autos, había una verdad que en los salones de mármol jamás había encontrado. Esa noche, mientras volvía a su mansión, se dio cuenta de que estaba atrapado entre dos mundos. El de los lujos que lo habían definido durante años y el de la sencillez de una mujer que lo obligaba a enfrentarse consigo mismo. Lo que Adrián no sabía era que esa tensión lo llevaría a tomar una decisión capaz de cambiarlo para siempre y también de poner a prueba a Camila. Esa noche Adrián decidió hacer algo que nunca había hecho en su vida: bajarse del pedestal. En lugar de observar a Camila desde la comodidad de su Ferrari, apagó el motor, abrió la puerta y caminó hacia ella. El traje impecable y los zapatos lustrados parecían fuera de lugar sobre el piso manchado de gasolina, pero él ya no pensaba en la apariencia. Camila lo miró con desconfianza. «¿Qué hace aquí?», preguntó, alzando una ceja mientras limpiaba sus manos con un trapo viejo. «Quiero hablar contigo», respondió Adrián, con un tono tan serio que por un momento ella dudó. El magnate respiró hondo, como si las palabras pesaran toneladas. «He pasado mi vida creyendo que el valor de una persona está en lo que posee. Y me equivoqué. El otro día, cuando me dijiste aquello,
Fue como mirarme en un espejo que no quería ver. Camila frunció el ceño, intentando descifrar si era una farsa o una confesión sincera. Había visto hombres ricos fingir humildad para conseguir lo que querían, pero en los ojos de Adrián había una vulnerabilidad nueva. «Las disculpas no cambian las cosas», dijo ella firme. «Lo sé», asintió él, «pero quiero aprender. Quiero entender». El silencio se instaló entre ellos. Por primera vez, Camila no vio al magnate arrogante ni al hombre que la había humillado. Vio a alguien que estaba peleando consigo mismo, luchando por romper la coraza que lo había protegido durante años. Ella no lo perdonó de inmediato, pero en lo profundo de su corazón una pequeña grieta comenzó a abrirse. Una grieta por donde, sin quererlo, empezaba a entrar la luz. Después de aquel encuentro, Camila siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Al menos, eso intentaba. En el fondo, la imagen de Adrián hablando con humildad comenzaba a perturbarla. ¿De verdad podía un hombre tan soberbio cambiar de esa forma? Los días transcurrieron y la presencia del magnate en la gasolinera se volvió cada vez más frecuente. Ya no llegaba con risas arrogantes ni con comentarios crueles. Veces solo pedía que llenaran el tanque y se quedaba observando en silencio, como si buscara entender lo que significaba trabajar bajo el sol, con las manos manchadas de grasa. Un viernes, la gasolinera estaba abarrotada. Camila corría de un auto a otro cuando escuchó una voz conocida detrás de ella. «Déjame ayudarte». Se giró sorprendida. Era Adrián, sin traje, con una simple camisa remangada. En sus manos sostenía un paño y, torpemente, intentó limpiar un parabrisas. Los clientes lo miraban asombrados. Algunos incluso lo reconocieron. «¿Ese no es Salvatierra, el multimillonario?». Camila lo observó en silencio, con los brazos cruzados. Parte de ella quería reírse, otra parte quería empujarlo lejos. Pero en sus ojos había algo imposible de ignorar. No buscaba burlarse, buscaba redimirse. «Esto no es un juego, ¿sabe?», dijo ella, tratando de sonar firme. «Lo sé», respondió él con la voz cargada de honestidad. «Pero si quiero entender, tengo que ensuciarme las manos». Los murmullos alrededor crecieron. Un magnate intentando trabajar como un empleado común era un espectáculo inesperado. Para Camila era más que eso. Era la prueba de si aquel hombre estaba dispuesto a romper el orgullo que lo había definido toda su vida. La escena del magnate limpiando parabrisas no tardó en volverse un rumor. Los clientes que lo habían visto en la gasolinera no pudieron contenerse y pronto las redes sociales se llenaron de fotos y comentarios. El multimillonario Adrián Salvatierra trabajando como franelero. Algunos lo tomaron como burla, otros como gesto de humildad. En su oficina, al día siguiente, sus socios lo miraban con incredulidad. «¿Qué demonios estabas pensando?», le preguntó uno de ellos, golpeando la mesa de cristal. Adrián guardó silencio. Por primera vez no sintió la necesidad de justificarse. Había algo en su interior que ya no encajaba con ese mundo de máscaras. Mientras tanto, en la gasolinera, Camila también sentía el peso del rumor. Algunos clientes la felicitaban con una sonrisa cómplice. «Le diste una lección a ese hombre». Otros, en cambio, la miraban con recelo, como si hubiera atraído un problema innecesario. Esa noche, cuando Adrián volvió, encontró a Camila más seria que nunca. «¿Te das cuenta del lío que armaste?», le dijo ella, cruzándose de brazos. «Lo sé», admitió él con un gesto cansado. «Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que hice algo que tuvo sentido». Camila lo observó en silencio. Había algo distinto en sus palabras. No eran de un hombre que buscaba impresionar, sino de alguien que estaba, poco a poco, aprendiendo a ser real. Los rumores seguían creciendo. La imagen del magnate en una gasolinera ya había llegado a los periódicos y programas de televisión.
Algunos lo ridiculizaban, otros lo elogiaban por humanizarse. Para Adrián era extraño sentirse tan expuesto, pero al mismo tiempo descubría que no le importaba. Lo único que lo inquietaba era la opinión de una sola persona, Camila. Una noche, cansado de los comentarios y decidido a enfrentar su verdad, volvió a la estación. Esta vez no quería hablar de negocios ni de disculpas. Quería contarle quién era en realidad. «Toda mi vida me escondí detrás de un apellido y de un imperio», dijo Adrián con la voz grave, mirándola directamente a los ojos. «Pensaba que eso me hacía fuerte, pero lo único que hice fue convertirme en prisionero de mi propio orgullo». Camila permaneció en silencio, con los brazos cruzados. La dureza en su mirada empezaba a resquebrajarse. Había sinceridad en su voz, en su postura, en la manera en que bajaba la guardia frente a ella. «No vine aquí a que me perdones», continuó él. «Vine porque necesito que alguien me recuerde quién soy cuando no llevo un traje caro ni manejo un Ferrari, y esa persona eres tú». Las palabras flotaron en el aire como un susurro cargado de peso. Camila tragó saliva. Nunca había escuchado a un hombre poderoso hablar con tanta vulnerabilidad. Por primera vez, ella vio no al magnate arrogante que la humilló, sino a un hombre quebrado, buscando reconstruirse, y aunque no quiso admitirlo, algo en su corazón comenzó a inclinarse hacia él. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa confesión abriría la puerta no solo a un cambio personal, sino también a un vínculo que transformaría sus vidas para siempre. Después de aquella confesión, Camila pasó varios días inquieta. No entendía por qué las palabras de Adrián la habían conmovido tanto. Siempre había pensado que los hombres ricos eran todos iguales, fríos, arrogantes y distantes. Pero él parecía estar rompiéndose frente a sus ojos. Una tarde, mientras llenaba el tanque de un taxi, escuchó pasos detrás de ella. Al girar, lo vio otra vez. Adrián ya no llevaba el traje elegante. Vestía una simple camisa blanca y un pantalón oscuro. En sus manos traía un ramo de flores pequeñas, nada ostentoso, apenas unas margaritas compradas en la esquina. «No vine a impresionarte», dijo, adelantándose a cualquier reproche. «Vine a agradecerte». Camila arqueó una ceja, incrédula. «¿Agradecerme?» «Sí», asintió él, «porque tus palabras me hicieron ver que estaba vacío. Siempre pensé que era fuerte, pero descubrí que solo era un hombre huyendo de sus heridas». Por primera vez, Adrián habló de su pasado. La pobreza de su infancia, la presión de heredar un imperio, el miedo a ser visto como débil. Cada frase era un pedazo de armadura que caía al suelo. Camila lo escuchaba en silencio, con el corazón acelerado. No estaba acostumbrada a que nadie le hablara con tanta honestidad, mucho menos un hombre como él. Por un instante se permitió mirarlo sin rencor y vio en sus ojos algo que la desarmó. Vulnerabilidad. La tensión entre ellos cambió de forma. Ya no era solo confrontación ni orgullo. Era un lazo invisible que empezaba a formarse, aunque ambos luchaban por negarlo. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese vínculo, aún frágil, sería puesto a prueba por algo que estaba a punto de suceder, algo que los enfrentaría no solo a sus sentimientos, sino al mundo que los rodeaba. La entrega de aquellas margaritas quedó grabada en la memoria de Camila. No era un ramo lujoso, ni un gesto ostentoso, y tal vez por eso la conmovió más de lo que hubiera querido. Esa noche, cuando llegó a su pequeño departamento, dejó las flores en un vaso de vidrio y las observó en silencio, como si fueran una pregunta que no sabía responder. Mientras tanto, Adrián enfrentaba la tormenta. Sus socios lo acusaban de perder prestigio, la prensa lo señalaba por rebajarse y hasta algunos familiares lo ridiculizaban. Pero nada de eso parecía importarle tanto como la idea de que Camila lo rechazara.
Decidido, volvió a la gasolinera, esta vez con el corazón en la mano. Ella lo recibió con el ceño fruncido, consciente de las miradas curiosas de los demás empleados. «¿Por qué insistes en venir aquí?», preguntó cansada. «Porque aquí es donde empecé a ser honesto», respondió él con firmeza. «Y porque no quiero seguir viviendo una vida que no me pertenece». Camila lo miró con una mezcla de desconfianza y ternura. Su instinto le decía que debía mantenerlo lejos, que un hombre como él nunca pertenecería a su mundo, pero su corazón comenzaba a traicionarla. Había visto sus ojos quebrarse, había escuchado sus confesiones, y en lo más profundo sentía que no era un juego. El silencio entre ellos se hizo espeso. Los demás clientes seguían con sus rutinas, ajenos a la batalla invisible que libraban dos almas de mundos opuestos. Y entonces, sin pensarlo, Adrián dio un paso hacia ella. Sus ojos se encontraron, y por un instante no fueron la franelera y el magnate. Fueron simplemente un hombre y una mujer luchando contra la atracción que ardía entre ellos. El ambiente en la gasolinera estaba cargado de tensión. Adrián y Camila se miraban fijamente, como si todo lo que habían vivido desembocara en ese instante. No había clientes ni autos que pudieran distraerlos. Solo dos almas enfrentadas, luchando entre el orgullo y el deseo. «Camila, no quiero seguir viviendo en un mundo vacío. No me importa lo que digan mis socios, la prensa o la sociedad. Lo único que me importa eres tú». Camila sintió un nudo en la garganta. Durante días había resistido, había construido un muro para protegerse, pero frente a aquel hombre que ya no era el magnate arrogante, sino un ser humano desnudo de orgullo, las barreras comenzaron a caer. Las luces de la estación reflejaban en el capó de la Ferrari roja, símbolo de todo lo que los separaba. Y sin embargo, en ese mismo reflejo, Camila vio el contraste que definía su historia. Lujo y humildad, poder y sencillez, dos mundos que jamás debieron cruzarse y que sin embargo estaban destinados a unirse. Con un suspiro, ella dejó caer los brazos y murmuró: «No sé en qué puede terminar esto, pero quiero descubrirlo contigo». Adrián no esperó más. La tomó suavemente del rostro y la besó. Fue un beso torpe al inicio, cargado de miedo y duda, pero pronto se volvió profundo, lleno de esa verdad que ambos habían intentado negar. Alrededor, el mundo seguía girando, autos entraban y salían, luces se encendían y apagaban, pero para ellos el tiempo se detuvo. El magnate que un día se burló de una franelera y la mujer que se atrevió a darle una lección de humildad se habían encontrado en el único lugar donde las diferencias no importan: el corazón. Y así, entre gasolina y estrellas, comenzó una historia de amor que nadie habría imaginado, pero que ambos sabían que sería la más valiosa de sus vidas. A veces, la vida nos demuestra que la verdadera riqueza no está en los autos de lujo ni en los trajes caros, sino en la humildad, la dignidad y el amor sincero. Adrián y Camila eran dos almas de mundos opuestos, pero juntos descubrieron que lo único que realmente importa es el valor del corazón, porque al final lo material se desgasta, el poder desaparece, pero las lecciones de vida y el amor verdadero permanecen para siempre.